La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV. Con la conducción de Vivi Landó. Hola, ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Hoy vamos a tratar un tema súper interesante. Vamos a hablar de demencia, una enfermedad que va en aumento. Nuestro invitado, el doctor Gustavo Báez Valiente, él es neurólogo, presidente de la Sociedad Paraguaya de Neurología. Y vamos a ver esta placa que nos habla un poquito más sobre el tema demencia. Aunque afecta principalmente a las personas mayores, la demencia no constituye una consecuencia normal de envejecimiento. En el mundo entero, cada año se registran 7.700.000 nuevos casos. La demencia tiene un impacto físico, psicológico, social y económico en los cuidadores, en las familias y también en la sociedad. Y ese es el tema que vamos a hablar hoy. Creemos que es muy importante cuidar nuestra salud mental. Vamos a consultar con nuestro invitado cómo prevenir la demencia, si es que se puede prevenir, y cuál es el tratamiento y sobre todo cómo reacciona la familia ante una persona, un familiar que está con demencia. Pues algo muy difícil, es un problema familiar, no solamente de quien lo padece. Nosotros vamos a hablar de esto en instantes nada más, pero antes hacemos nuestro ejercicio de la gratitud, porque es de bien nacido ser agradecidos, porque el agradecimiento es el primer paso a la prosperidad, a la felicidad, y es eso lo que queremos todos. Hacemos una lista mental de cosas, situaciones y personas que tengamos en nuestra vida en el día de hoy y que podamos agradecer. Nosotros le agradecemos inmensamente a Dios por el don de la vida. A partir de ahí podemos todo. Gracias también por la salud, por el amor, por la amistad, por el trabajo, por los compañeros de trabajo. Mucho que agradecer. Yo particularmente agradezco inmensamente la posibilidad que me da la vida de poder hacer este programa desde hace mucho tiempo y cada día aprendemos más. Y agradezco que estás del otro lado porque este programa es para vos. Bienvenido, esto es El Doctor en Casa. Ya estamos con nuestro invitado, el doctor Gustavo Báez Valiente. Él es neurólogo, es presidente de la Sociedad Paraguaya de Neurología, es amigo de la casa, aunque hace un tiempo que no estábamos viéndonos, no estaba viniendo a visitarnos, doctor. Bienvenido al programa, ¿cómo le va? Muchas gracias, Vivi, un placer estar contigo. Un gusto tenerlo acá y sobre todo que vamos a hablar de este tema de demencia. Es un tema que en general a todos cuando escuchamos ya nos da así un miedito, un desconocimiento, no sé, es como que la persona que está con demencia pierde el control y cómo reacciona la gente, su familia, qué es lo que puede hacer una persona con demencia. Claro, es una afección que afecta no solamente al paciente, sino al entorno familiar, ¿cierto? Sí. Donde el entorno cae. Realmente, una familia que tiene un familiar con demencia te va a explicar bien qué está pasando. O sea, no va bien la cosa. El paciente vuelve a ser como un niño. Hay que recordar que la demencia es olvidarse de las cosas. No es cambio de conducta, no es locura. Yo siempre recuerdo... bueno, vamos a aclarar eso desde el inicio. Claro, yo recuerdo siempre en los años 90 era... ¿dónde se le envía al paciente? El neurólogo casi no veía pacientes con demencia. Se lo enviaba al psiquiatra. El psiquiatra era el especialista que manejaba demencia. Entonces, demencia no es un trastorno psiquiátrico, es un trastorno neurológico. ¿Por qué? Porque el paciente empieza a olvidarse las cosas. ¿De qué se olvida? De lo último que aprendió. O sea, lo último que aprendió es que
y que te preguntó algo, que dejó su billetera, la llave dejó encima de la mesa, escondió el dinero y no sabe dónde está y empieza a decir que se le robó la plata, Sí. Empieza a desconocer a las personas, habla, dice, ¿quién es esta persona? Yo no le conozco, pero eso no es brusco, es gradual. Empieza así de a poco. Cuando uno convive con una persona que tiene demencia, la persona que tiene demencia tiene porque se debe a un déficit, un neurotransmisor, que para que la gente entienda, como una hormona del cerebro, que se llama acetilcolina. La acetilcolina a la mañana está bien, relativamente bien, pero a partir del mediodía la acetilcolina disminuye. Entonces el paciente Pero eso a la tarde... es normal en toda la gente. Casi en el 99%. Ah, mirá vos. A la tardecita noche está peor. Entonces el familiar, la pareja, el esposo, la esposa, porque es una patología que puede aparecer en los 45, 40 años, vemos pacientes con demencia, y va aumentando con el curso de la edad. Llega a su meseta entre los 60 y 70, después se estabiliza. Entonces dice, no, pero me engaña, porque a la mañana está bien y a la tarde está mal. Yo creo que se hace. Entonces empieza la disputa familiar diciéndole, tu papá se hace, para mí, o tu mamá se hace, porque dice que le miente, que cuando vienen los hijos a la tardecita se hace berrinche, que no encuentra nada, pero en realidad la persona es muy repetitiva, pregunta, se olvidó que te dijo algo y vuelve a preguntar. ¿Y qué tal? No, y no me dan de comer porque hoy no comí, pero comió la persona. O sea, pero eso es gradual, siempre hay que recordar. No es un cuadro que amanece súbitamente, no. Es un cuadro gradual, lento en el curso de los años. Y vos sabés que las personas que conviven con otras, digamos, no van notando tanto la diferencia, de a poco. Una persona que viene cada mes sí nota la diferencia. Entonces, se crea una serie de conflictos, ¿cierto?, en el tema del manejo del paciente. Sí. ¿Quién se enferma? Se enferma el cuidador. El cuidador se enferma y tiene una enfermedad que se llama síndrome del cuidador, que los franceses ya habían diagnosticado ahí por 1900. El síndrome del cuidador quemado. El cuidador tiene que seguir el ritmo. Cuando uno le explica que el paciente tiene una demencia, que puede tomar medicación, hay que recordar que hay demencias que podemos tratar y demencias que no podemos tratar, que van a hacer un curso, se llaman enfermedades neurodegenerativas, y estas demencias, digamos, tienen medicación para que se ralentice, para que 10 años tenga de changüí, digamos, para no llegar a ese estado de postración en cama. Sí. Entonces, 10 años, y 10 años mucho, ¿cierto?, para disfrutar, para estar con el familiar, que lleve una buena calidad de vida. Claro. Entonces, el familiar en ese lapso de tiempo cae, generalmente la familia va cayendo. Entonces el síndrome del cuidador es para que la gente entienda, tiene trastorno del sueño, porque tiene que seguirle el ritmo al paciente que tiene demencia. Entonces, y el cuidador es la esposa, el esposo, el hijo o la hija. Culturalmente en nuestro país las mujeres son las cuidadoras, ¿cierto? Sí. Los varones son los que van a estar, está toda acepción, pero generalmente es esposa, hija, nieta, es la mujer la que va. Y terminan, si el cuidador tiene la misma edad que el enfermo, el cuidador estadísticamente muere antes, ¿cierto? En todo el mundo. Sí. Entonces, uno tiene que hablar con el entorno familiar, explicar cuál es la patología, porque cuesta. Porque uno le habla a un paciente, a un familiar, el otro familiar no acepta. Entonces, generalmente reunirle a todos y explicarle cuál es la patología y cómo va a ir, digamos, aconteciendo o sucediendo las patologías que le van a venir, o sea, los trastornos que le van a venir. Perfecto. Bueno, entonces demencia es olvidarse de las cosas. Cuando decimos olvidarse de las cosas, no es la memoria leer un libro. Sí, hay varios tipos de memoria. La memoria de los episodios, recuerdo un episodio. La memoria semántica, leo un libro y recuerdo lo que dice. La memoria de los movimientos, o sea, yo agarro una copa. Sé que, o sea, yo no le digo a mi mano cómo tiene que ponerse para agarrar una copa. Automático. Hablo automático que yo fui aprendiendo cuando chico. La memoria de los olores, la memoria de los movimientos. Entonces, la memoria de los movimientos es agilidad. Entonces, está el ejemplo, la persona que anda en bicicleta nunca se va a olvidar de andar. Sí. Entonces, ¿qué pasa con la persona? Va siendo torpe, agarra el vaso, se le cae.
mira el tenedor, no sabe para qué sirve, se va olvidando para qué sirven las cosas. Es una regresión en el tiempo, digamos, de todo lo que aprendió. De todo lo aprendido. Bueno, vamos a ver, porque tiene varios nombres, vamos a preguntarle al doctor, por ejemplo, si la enfermedad de Alzheimer es demencia o no, pero vamos a conocer qué es la enfermedad de Alzheimer. A ver. Enfermedad del Alzheimer. Es la causa más frecuente de demencia en Occidente. El inicio de los síntomas suele darse a partir de los 65 años, aunque en algunos pacientes puede darse antes de los 40 años. Suele asociarse a formas hereditarias de la enfermedad. Al principio, la clínica se limita a deslices puntuales de memoria, pero después se establece una alteración de la memoria reciente y de la capacidad de aprendizaje. Con el paso del tiempo, se perderá también la memoria remota. Bueno, hay varios tipos de demencia, no hay un solo tipo de demencia. La que más se conoce es la demencia tipo Alzheimer, siendo enfermedad de Alzheimer. En Paraguay probablemente no tenemos una estadística bien certera. Probablemente las demencias vasculares, por derrames, por problemas, digamos, de hipertensión, diabetes, que no solamente producen derrames, sino pequeñas lesiones en el cerebro son las que más producen demencia. También tenemos en nuestro país muchas demencias por déficit de vitamina B12, ácido fólico, por problemas de tiroides, que es muy frecuente. Entonces pueden dar algo que se llama pseudodemencia, muy parecido a una demencia. Después tenemos la enfermedad de Alzheimer, las demencias vasculares que habíamos dicho, la demencia, digamos, en los pacientes con Parkinson, las demencias por traumatismo, esa gente que se cae en moto y se lastima, y es igual que un derrame, o sea, tarde o temprano van a tener, porque veo que se preocupa mucho si el paciente va a caminar o no, pero nadie se preocupa si esa gente cómo va a estar en el futuro, claro. Porque generalmente van a terminar con un cuadro demencial, van a terminar. ¿En serio? Sí, la gran mayoría va a terminar con un cuadro. Por golpes por en los la traumatismos, cabeza. claro, porque queda una secuela. Ellos tienen hematomas, tienen isquemia por el traumatismo, y esas personas van a tener cuadros demenciales cuando grandes. Sabemos eso, o sea, su capacidad cognitiva de aprendizaje va a bajar bastante, va a bajar. Hay poca, o sea, no vas a escuchar políticas de gobierno para... ¿qué vamos a hacer con esa gente? Generalmente se habla más del tema de las prótesis, que claro, para que camine. De lo inmediato. De lo inmediato, sería, pero ¿verdad? la parte cognitiva, la parte de memoria, razonamiento, se olvidaron todo, nadie recuerda. Entonces esas personas van a tener ese problema, todos sabemos. Después hay varios otros tipos de demencia de Huntington, demencia de cuerpo de Lewy, o sea, tenemos, pero son las menos, ¿cierto? Digamos, esos son los tipos de demencia. Entonces, las que más vemos son las vasculares, la de Alzheimer en Paraguay, y por las traumáticas, por traumatismo. ¿Hay algún mecanismo para retroceder ese estado de demencia, doctor? Para curarse, para mejorar, para algo. El diagnóstico de la demencia es clínico. Como la cefalea, todo eso, como el Parkinson, como son enfermedades que se dan a neurotransmisores, hasta hoy día no se inventó, no se descubrió ningún diagnóstico laboratorial radiológico que puede decir, este paciente tiene demencia. El diagnóstico sigue siendo clínico. O sea, clínico es, yo voy, el médico me pregunta, le interroga al entorno familiar, le revisa al paciente, hace una serie de test que son muy sencillos. Entonces uno, digamos, tiene el diagnóstico clínico del paciente, tiene lo que se llama, antes de la demencia está el deterioro cognitivo mínimo o demencia leve, moderada, severa. Entonces, tu pregunta es, ¿cómo podemos hacer para revertir? Hay demencias que podemos revertir, que son, por ejemplo, por problemas tiroideos. O sea, se ajusta la hormona tiroidea y el paciente está bien, porque puede hacer un deterioro cognitivo por hipotiroidismo, que en Paraguay es muy frecuente. Pueden tener déficit de B12, de vitamina B12 o ácido fólico. El ácido fólico se consume muy poco en nuestro país, ¿cierto? Y se le da así. La gente relaciona más con el embarazo, la embarazada. Sí. Y generalmente se pide, en todos los laboratorios ya se puede hacen, o sea, las pruebas de dosaje de vitamina B12, ácido fólico. Y hay una patología muy frecuente que es la depresión severa. Hay gente que tiene una depresión severa
y tiene lo que se llama pseudodemencia, simula una demencia, digamos, muy difícil de hacer un diagnóstico de un Alzheimer. Entonces, familiar, mujer o varón que está 60, 70 años casado, muere el familiar, entra en depresión, dispara el cuadro de demencia. Entonces, uno ahí es donde tiene que ver si es el cuadro depresivo el que está disparando ese cuadro demencial. Uno puede ayudarle, sacarle de ese cuadro depresivo y devolverle otra vez la normalidad al paciente. A veces tenemos que usar drogas que le ayuden, pero hay un grupo entonces de demencia que uno puede volverle a su estado basal, al estado inicial que tenía. Siempre hay que recordar que el pool cognitivo, o sea, la capacidad que tenemos de razonar, la cognición es todo lo que habíamos hablado de memoria, el razonamiento, función ejecutiva. Siempre en neurología tocamos el tema de función ejecutiva, es lo que yo voy a hacer, pienso hacer mañana. ¿Qué voy a hacer mañana? Me voy al hospital. Estoy pensando a futuro. Sí. ¿Y qué otra cosa? Y me voy a ir por Mariscal López. No, pero ahí mañana va a haber tráfico en Mariscal López. No, entonces me voy a ir por España. O sea, yo estoy jugando a futuro con el tiempo y el espacio. Sí. Esas personas no tienen esa capacidad a veces de decir, tengo una opción A, B, para futuro. Entonces viven más la inmediatez. Ya. O sea, le cuesta programar, digamos, pensar a futuro. O sea, entonces, hoy tenemos una serie de medicamentos que nos pueden ayudar a revertir en ciertos casos lo que habíamos dicho, déficit de vitaminas, problemas tiroideos, o un cuadro depresivo que se le puede, digamos, revertir. O ralentizar en caso que diagnostiquemos un Alzheimer, una demencia vascular, una demencia de otro tipo. O sea, hay armas hoy día. Lo importante es que el paciente llegue rápido a la consulta. Si llega muy tarde, va a ser más difícil. Bueno, esa es la buena noticia que nos trae nuestro invitado. Vamos a hacer un pequeño corte. Continuamos, luego seguimos hablando de esto. Demencia es una enfermedad que va en aumento. ¿Por qué va en aumento? Vamos a ver qué nos dice nuestro invitado. Volvemos ya. Charlando con nuestro invitado, el doctor Gustavo Báez Valiente, neurólogo, presidente de la Sociedad Paraguaya de Neurología. El tema que estamos hablando hoy, o sea que yo le estoy preguntando y que el doctor nos está enseñando, es sobre demencia, que es una enfermedad que va en aumento. Ese es el título que tiene nuestro programa. ¿Por qué va en aumento la demencia, doctor? La demencia va en aumento por el hecho que se vive más tiempo. Entonces, a vivir más tiempo, aparecen más enfermedades, digamos, relacionadas con demencia, más derrames, más accidentes vasculares. O sea, la persona al entrar en años tiene más problemas cardíacos, cerebrales, o sea, va teniendo la diabetes. Entonces, al aumentar la edad de vida, el promedio de vida de una población, aumenta la demencia. En nuestro país se le da muy poca importancia al tema de demencia, no así cuando uno va, o sea, cuando hay un evento de neurología, generalmente la demencia ocupan el 30-40% digamos, de la grilla de lo que va a ser de los programas de un evento neurológico, o sea, se da muchísima importancia. Generalmente acá programas sociales, públicos, no tenemos lastimosamente, ¿cierto? Entonces, al dejar de lado, hoy día vemos más gente que van en los hospitales públicos a ver, que va mucha gente antes, hasta el año 2000. Yo no atendía a pacientes con demencia. A partir del año 2000, cuando aparece el celular o la gente empieza a tener información, le pregunta al médico, me olvido las cosas, ¿junto a quién voy? Y generalmente la gente empezaba a buscar información en el celular y ahí fue llegando. O sea, no es que el médico le derivó,
originalmente la gente, primigeniamente la gente fue la que a consultar. Nadie le derivó a la gente. Qué increíble eso, doctor. Hoy los médicos saben que tienen que ir a... Porque yo creo que es parte también de la malla curricular de los hospitales, que si hace 5 o 6 años nosotros venimos al hospital de clínica. Cuando nosotros éramos alumnos de clínica, demencia no existía. Los casos de demencia se atendían en el neuropsiquiátrico, las clases se van a decir. Entonces, el médico no sabía cómo derivar. Hoy día, digamos, ya los médicos van derivando, pero sigue habiendo un gran porcentaje, un 50% que dice, yo no recuerdo, o sea, yo quiero irme al neurólogo, te dice. O sea, entonces el paciente sigue yendo sin que vaya a consultar con el médico, pero originalmente eran los pacientes que pedían consultar con el neurólogo porque habían leído que el neurólogo trataba la demencia. Pero cada vez hay más, cada vez hay más casos de demencia. O sea, en los hospitales públicos, yo hago demencia en los hospitales, hago todo lo que se llama enfermedad neurodegenerativa, temblores, Parkinson, demencia, Corea, y es imposible, o sea, a comienzo de año uno tiene, ya hasta diciembre tiene ocupado toda su agenda, es muy difícil, ¿cierto? ¿Y qué se puede hacer para evitar tener demencia, doctor? Y calidad de vida, o sea, hay demencias que vas a heredar que son lo mínimo, si es de 100, 1. Ya. El resto va a depender de cada uno de nosotros, o sea, cuidarnos como yo me tengo que cuidar y llevar una vida, no llevar una vida sedentaria, hacer actividad física, digamos, controlar mi presión, ver cómo está el azúcar, la diabetes, cómo están los lípidos en sangre, tratar de comer adecuadamente. Está la dieta mediterránea que se sigue hablando, se sigue diciendo tome un poco de alcohol, ayúdele. Lo que sí se sabe es que la carne roja empeora. O sea, la gente que cada día disminuye el consumo de carne roja, no que no coma carne roja, que disminuye, tiene menos chance de tener demencia. Los estudios dicen hoy día que la gente que toma alcohol tiene 23% menos. No es tomarme yo sino tomar una copita de vino, tomar pequeñas cantidades de alcohol, pero se sigue insistiendo, aceite de oliva, que es súper importante, la dieta, la actividad física, y después otra cosa, que las poblaciones donde se estudió, que la gente vivía mucho tiempo, hay poblaciones, digamos, en lugares muy humildes, que la gente vive mucho tiempo y termina muy lúcida esa gente. Generalmente se le pregunta, ¿qué hizo? Y yo hago una actividad, ¿y qué cosa? No, y trabajo. ¿Y qué otra cosa? Tiene muy poca carga de estrés. Esa gente tiene muy poca carga de estrés. No están sometidos a un gran estrés esa gente. O sea, esa gente viven tranquilamente, socializan, porque un punto que se metió hace 10 años es socializar. La gente que no socializa tiene gran chance de tener demencia. Socializar es... El ser humano es un ser social. Desde que está sobre la tierra vivió en una tribu, en una comunidad, no estuvo aislado solo. Entonces, la gente que va a la iglesia, que va al club, que se va en la casa del vecino a hablar, la gente que habla, que se comunica, tiene mucho más chance de no tener un cuadro de demencia. O sea, la gente huraña, que se encierra, que se aísla, tiene más chance de tener demencia. O sea, estadísticamente es así, ¿cierto? Bueno, acá ya nos dio unas cuantas pautas. Todo el mundo está pensando, ay, no hago ejercicio, ay, no sé qué cosa, me encierro en mi casa a ver la tele. Bueno, todo eso... Pero aclaramos que el ejercicio es caminar. No es irse al gimnasio ni nada, sino tener caminata, caminar, moverse. A eso se refiere el ejercicio. Perfecto. Muy bien. Vamos con este siguiente material que habla de demencia vascular. A ver. Demencia vascular. Las demencias vasculares son debidas a un accidente cerebrovascular que provoca que la circulación sanguínea deje de regar una parte del cerebro, lo que causa la muerte de las neuronas afectadas. Es una de las pocas demencias que se pueden prevenir, evitando o controlando factores de riesgo como la hipertensión arterial, la hipercolesterolemia, que puede producir aterosclerosis, o la diabetes.
Bueno, así como habíamos dicho, las demencias vasculares probablemente sean las más frecuentes en nuestro país por los problemas de diabetes, hipertensión, accidentes vasculares. Hablamos de los traumatismos de los pacientes que se accidentan. Eso van a tener problemas porque la fisiopatología es la misma que un accidente cerebrovascular. Entonces, cuidar el tema de diabetes, sobrepeso, hacer actividad física, caminata, dormir bien. Dormir bien no es me acuesto a las 9 de la noche y me levanto, no sé. O sea, dormir bien y lo necesario. La comida que uno consume, que no tiene que ser tan grasa. Entonces, ir al clínico para que le chequee, ver si tiene placa ateroma, eso se hace un Doppler y se ve, se hace un ecocardio. Entonces, cuando menos accidentes vasculares tenga yo, que no todos los derrames, eso hay que aclarar, dan la debilidad de cuerpo, hay una gran cantidad, hay un grupo de accidentes vasculares que se llama lacunares, que no tiene una clínica. Cuando va al neurólogo, uno le hace una tomografía, una resonancia y encuentra que el paciente tuvo varios accidentes vasculares. Y generalmente esa gente va por deterioro cognitivo. Entonces, hacer, digamos, el control, así como dice como está diciendo la placa, el controlarse la presión, que es fundamental, el tema de azúcar y el peso del paciente. Claro. Ahora, doctor, acá decía que el accidente cerebrovascular provoca, es la causa de la muerte de neuronas. Sí. O sea, mueren las neuronas y ahí vamos a tener, mueren unas cuantas neuronas y ahí vamos a tener demencia, ¿cómo es? Claro. Generalmente la naturaleza es sabia. Como nuestra cabeza no podía seguir creciendo, cada parte del cerebro tiene una función. Del lado izquierdo está el centro del habla, al lado derecho la parte espacial y visual, la parte de atrás es ver la parte occipital es la visión, la parte frontal está la conducta, los procesos ejecutivos y todo eso. Pero el centro de la memoria está en el fondo, se llama hipotálamo, parece un caballito de mar, ¿cierto? Y ahí se guarda la memoria, está guardada la memoria. Por eso la gente que pierde memoria reciente empieza a salir la memoria antes y va ocupando lugar. Entonces una persona que tiene demencia te cuenta con lujo de detalle quién era su maestra, quién era su compañera de escuela y todo eso. Entonces va a decir, el abuelo ya está contando otra vez la historia, todo eso. Bueno, entonces, cuando uno tiene una lesión en cualquier parte del cerebro, en cualquier lugar, produce lesiones. Hasta hoy día no se va, porque no se sabe por qué una lesión en cualquier lado del cerebro puede producir deterioro cognitivo. Puede estar en el centro de la visión, pero afectarme la memoria. No se sabe, hasta hoy día no se sabe por qué. Si está en un lugar que nosotros llamamos zona muda, que no tendría que dar, con el tiempo puede producir una demencia. O sea, se supone que ese derrame, esa lesión cerebral, disparó una serie de factores que hacen que proteínas entren dentro de la célula y por eso la gente que tiene demencia vascular con el tiempo va teniendo demencia tipo Alzheimer. Dispara una serie de eventos que hacen que entre una proteína dentro de la célula y esa proteína va matando la célula de la parte alta del cerebro, ¿cierto? Entonces, cualquier evento vascular que mató una serie de neuronas en un lugar afecta a todo el sistema, todo el cerebro afecta. Ya, perfecto. Bueno, no sé si hacemos el corte y a la vuelta ya pasamos los demás materiales. Perfecto. Vamos al corte, volvemos ya. Continuamos charlando este tema súper importante y qué bueno que el doctor nos está explicando bien, porque es famoso, uno escucha demencia y ya piensa locura, ya piensa una persona fuera de sí, que no se puede controlar, o sea, tipo una película así de terror. No es una cosa agradable, evidentemente es algo que afecta a toda la familia, al entorno, no solamente a la persona, pero la persona que tiene demencia, doctor, ¿se da cuenta que tiene demencia? Bueno, digamos, la persona que tiene demencia sufre mucho.
Entra en depresión después por la misma demencia, porque así como te había dicho, a la mañana está bien. Sí. Y como la demencia no es algo que aparece súbitamente, hay momentos que dice, ¿qué hice yo? Y te olvidaste. Y empieza a tener ese sentimiento de culpa de que no estoy bien, se da cuenta y dice, no estoy bien. Depende de la hora que le vea al paciente. Si le ve muy a la tardecita, le vas a ver mal. Pero si le ve un poquito más temprano, a primera hora o a la mañana, está bien el paciente. Dice, yo me olvido de las cosas, me hace mal olvidarme las cosas. Es consciente, tiene su yo, o sea, entiende. Pero a la tardecita se dice, pierde su yo, él no sabe quién es. Entonces, es una persona que tiene 80, 70 años. A la mañana tiene 60 o 50, pero él entiende que se olvida las cosas. Sí. A la tarde, noche, regresa. Esa memoria se borra y tiene 10 años. Si vamos a suponer que tenga 10 años, ¿qué vas a hacer? Le buscas a tu mamá o a tu papá. Claro. La gente que está ahí es una gente extraña para vos. Si son tus hijos, no nacieron todavía cuando vos tenías 10 años. Sí. Entonces le buscas a tu mamá y a tu papá y la mayoría te van a decir que quiere abrir la puerta para escaparse y salir. Y busca la casa donde nació, te dice. Esa casa donde nació ya no existe esa casa. O sea, ya no está la casa. Entonces hay familias que le alzan el vehículo, hay que tener paciencia, se le pasea un poquito, se le explica. Siempre hay un familiar, como tenemos rasgos, los rasgos, digamos, se heredan y uno mira solamente lo que es ceja, nariz, ojo. Entonces la hija puede tener el rasgo de la tía, de la abuela, de la mamá, entonces le dice mamá. El paciente que tiene demencia, la familiar que tiene demencia va a decir que a uno de los hermanos o hermanas le dice mamá. Cree que es su madre. Entonces, como retrocede, eso es a la noche generalmente. Entonces, como es su mamá, le hace caso, la acuesta, le dice quédate quieta, acá o quédate quieto. Entonces, digamos, le respeta a esa persona. Sí. Si es una cuidadora, una persona extraña, no le va a respetar. Va a decir, esta persona es extraña, yo tengo 10 años, tengo 5 y hago un berrinche y quiero escaparme. Quiero a mi mamá. Claro. Entonces ahí es donde uno puede dar cierta medicación, no embotándole al paciente, porque ¿por qué se va a internar un paciente de demencia? Hay 3 causas. Uno, que no quieren tomar líquido. La gente que no está viendo va a decir, yo quiero darle agua y no quiere tomar agua. ¿Por qué eso? No quieren tomar. Ellos están deshidratados y pierden el sentido de la sed. Entonces vos tenés un chico, tenés una persona adulta con demencia, al chico le pones un bidón de agua y te va a tomar todo el rato agua. Sí. Entonces el orina es claro. Por eso te va a decir, ¿tiene olor el pipí? No tiene. La persona mayor sí tiene cierto olor. ¿Por qué? Porque está deshidratada siempre. Entonces hay que obligarle, hay que usar un truco. A algunos le gustan jugo, a otros le gustan gaseosas, pero hay que darle líquido. En vez de darle una comida sólida, se le da calditos, o sea, se le da. Entonces se van a internar por deshidratación, por fracturas, por caídas, porque a la noche se levanta y se caen, hay que estar expectante. Y si es varón, generalmente hace infección pulmonar, y si es mujer hace infección urinaria. Por esas 3 causas, en un 99% se van a internar. El problema es estar no internado, un paciente empeora el cuadro. Siempre se dice que es tratar de sacarle lo más rápido posible o dejarle en la casa al paciente. O sea, hay pacientes que tienen una fractura grande, van a operarse la cadera y se le interna. Pero lo antes posible retirarle. ¿Por qué al internarse empeora? Empeora, porque hacen algo que se llama cuadro confusional agudo. El cuadro confusional, o sea, pongo un ejemplo, un chiquito se cae, se golpea, le duele la garganta, esta noche que va a hacer fiebre. La persona adulta no hace fiebre, entonces su fiebre se llama cuadro confusional agudo, que es arrancarse el suero, no desconocer, está confusa, irritable. Esa persona, digamos, lo que te está diciendo es que tiene algo. O sea, algo está teniendo, le duele, tiene problemas del medio interno, entonces la internación es muy caótica de un paciente con demencia. Entonces puede tener una infección intrahospitalaria. O sea, entonces, lo menos posible internar un paciente con demencia. O sea, tratar o en la casa, si va a ser antibiótico, que reciba en la casa. ¿Sí? Entonces, la demencia causa internación, deshidratación, darle mucho líquido. Parece algo muy fácil, pero es toda una pelea. La familia te dice que es una pelea darle líquido al paciente. Ahora tenemos el Powerade,
Hay una serie de jugos que uno le puede dar. Sí. Entonces, darle la mayor cantidad posible de líquido, cuidarle en la noche al levantarse, porque ellos están muy confusos y ahí se caen y se rompen, porque no tienen esa coordinación de movimiento y caen, si es mujer se rompe la cadera, si es varón el hombro, la cabeza. Y el tema de la infección urinaria, que a su vez es por la poca ingesta de líquido. Si consume mucho líquido, la orina abundante va a hacer que tenga menos infección la mujer. Y la pulmonar, porque a veces broncoaspiran, no saben tragar, tienen la comida en la boca, le dicen, y come pues rápido, o lo obliga. Si está el cuidador, a veces es bruto y le da de comer, le atraganta un poquito. Hay que tener mucha paciencia para darle. Entonces, había una discusión, recuerdo que era en La Habana o algo, en nuestros congresos, que se había presentado, porque hoy día todos ponen gastrostomía. Gastrostomía pone un tubito en el estómago para la persona que no puede comer bien o no traga. Hay gente que le dice, pone una gastrostomía pues no me quiere comer. Entonces el estudio mostró que la gastrostomía, como tener mucha paciencia, sentarse a su lado, darle de comer, tenía mucho menos complicaciones si alguien tenía paciencia y le daba de comer cosas que no eran consistencia flan, consistencia pudín, dice la literatura. Entonces, darle una sopita, darle crema, para que no se atragante el paciente. Entonces, o los jugos, darle los jugos. El agua así le puede atorar también, tiene que ser algo medio un poquito espeso. Entonces es más arte que ciencia ahí, tener mucha paciencia. El problema es que el cuidador al 6º mes se ve estadísticamente que ya le agrede al paciente. Le agrede verbal o físicamente le va a agredir. Pero es el síndrome del cuidador. Al 6º mes hace. Y el cuidador, aunque sea el familiar, también va a tener todos van a tener el síndrome del cuidador. Entonces, lo ideal es rotar la antes de los 6 meses. Antes de los 6 meses, claro. O uno que venga de día, otro de noche. Claro. O sea, digamos, es tener un poco de paciencia, y en nuestro país ahora tal vez la gente tiene más cultura. Hay países que tienen mucha cultura en cuidar pacientes con demencia. En nuestro país estamos empezando, ¿cierto? Perfecto. Bueno, tenemos otro material, vamos a aprender mucho en el programa de hoy. Demencia por cuerpos de Lewy. Vamos a ver. Demencias por cuerpos de Lewy. Se caracteriza por la presencia de los denominados cuerpos de Lewy, que son depósitos anormales de proteína repartidos por todo el cerebro, que inciden sobre las funciones de ciertos neurotransmisores, alterando la percepción, el pensamiento y la conducta de los afectados. Algunos síntomas son deterioro cognitivo lentamente progresivo, principalmente se basan en el estado de atención y alerta, alucinaciones visuales y alteraciones del sueño, alteraciones en el estado de ánimo y el comportamiento. Puede haber temblor, debilidad, rigidez muscular y marcha inestable, que haga difícil en ocasiones el diagnóstico diferencial de la enfermedad de Parkinson. La enfermedad del cuerpo de Lewy es un Parkinson con temblor, o sea, es una demencia con Parkinson. Puede empezar antes un Parkinson o una demencia, pero viene con diagnóstico de Parkinson, viene con diagnóstico de demencia. Es muy raro que aparezcan dos patologías, digamos, al mismo tiempo, que no son muy frecuentes, pero puede verse. Entonces, ahí entra la parte clínica, ver qué tipo de patología tiene. Generalmente las demencias de cuerpo de Lewy, generalmente con la consulta tienen un síndrome que se llama de Capgras. Síndrome de Capgras es el delirio de Socias tienen. Entonces viene y le dice al familiar que no está. Hay que recordar que esto es algo lento, progresivo. Al comienzo el paciente no es que está con un Parkinson florido, ni está con una demencia florida. Le dice, y mi marido anoche no se quedó en la casa. Le dice a los hijos la señora, se escapó tu papá. ¿Y qué? Y sí, vino otra persona, le trajo otra persona. El señor viene, no, pero yo estuve acá. Pasa eso y dice, no, tu papá no estuvo la noche acá, pero con seguridad le dice, vino y estuvo otra persona, le trajo un amigo y se quedó. Y sigue así la señora, o viceversa, si el varón en cuanto a la mujer. Viene la hija, se queda un día en la casa, se quedan, papá te quedaste. Bueno, generalmente el delirio de Socias, vos le reemplazás al cuidador por otra persona.
O sea, mi cuidador a la noche es otra persona. Se convierte en otra persona. Eso le caracteriza a la enfermedad del cuerpo del Lewy. Entonces vienen ya, allá hay un conflicto familiar en el consultorio. Te dice, papá, un gran bandido, un sinvergüenza. Espera, le digo, ¿qué tienes tú ahí? Tiene esto. No, eso se llama delirio socias, ¿cierto? Claro. Se da una fábula que está de todo. Sí. Pero el delirio socias entonces es cambiarle. Mi cuidador se transforma en otra persona. O sea, la persona cree que el marido o la esposa, que el cuidador. El cuidador, básicamente, el cuidador. Pues, pero como en nuestro país el cuidador es el marido, es la señora o la hija, la que queda, no estaba en la noche. Pero si fuera un cuidador, tampoco va a decir un cuidador contratado. Claro, pero hay que recordar que esta patología no empiezan bruscamente, que antes empiezan de a poco, no es que hoy amanecí con demencia, las demencias van de a poquito apareciendo, es decir, tu papá es un sinvergüenza que se escapa la noche, y es una señora que estaba bien al comienzo, que tiene temblores y tiene leve trastorno de memoria, bueno, y mira si hay un sinvergüenza de verdad y dice, me pilló ahora después de tanto tiempo. De tanto tiempo, pero eso le da el signo característico a la enfermedad. Qué increíble. Después, por supuesto, a los 2, 3 años ya el cuadro es muy florido. O sea, uno sabe, no responde ya las drogas para el Parkinson y solamente hay que tratar el trastorno de la memoria. Pero en esos 2, 3 años, la familia, hay un conflicto tremendo en la familia. Por eso, yo no conozco personas de clase social, económica, donde no haya habido problemas. En todos los lugares hay problemas por el tema, ¿quién le cuida a mamá? Claro. Después, y además eso y otra cosa, que el paciente no compra sus remedios, los hijos le compran la medicación. Entonces le dice, este remedio es más barato. Eso es un paraguayismo también. Yo voy a la farmacia y digo, este medicamento me conviene más. Va a interactuar con la que le vende algún tipo de medicamento y le va a decir esto. Entonces empiezan los conflictos. O sea, yo no conozco pacientes con cuadros demenciales donde el entorno no haya tenido a lo largo de los años ya un tipo de conflicto. Pues el familiar no vaya a comprar, ¿cierto? Claro. Y ya esos hijos no van a vivir ya con los padres, van a estar con otros, van a estar las nueras, o sea, van a estar otras personas que van a integrar ese ámbito familiar, ¿cierto? Entonces ya no hay armonía en ese grupo. Claro, es difícil, es difícil vivir entre todos juntos, más con una persona que tiene estas características. Claro, no vivir en la misma casa, sino que venir de otro lugar. Pero estar ahí, atender, como decías vos, el síndrome del cuidador que bueno, afecta bastante. Obvio, le afecta también, o sea, se enferma también el que tuvo cuida. Que dejar el trabajo por síndrome del cuidador, que es una patología muy severa, que afecta mucho. Laboralmente hay gente que dice, yo no puedo trabajar porque estoy muy enferma y que le cuido a mi mamá, o sea. No, y uno de afuera dice, le cuida a mi mamá, ay, qué tanto que le cuida a su mamá. Todos le cuidamos a nuestra mamá, van a decir, pero estaba solita ella y la señora tenía demencia y no va a poder trabajar mucho tiempo. O sea. Claro. Bueno, nosotros alguna vez hicimos un programa hablando del síndrome del cuidador. Sería bueno reiterar, porque es algo que cada vez hay más demencia, cada vez hay más... Tendría que haber más patología del síndrome del cuidador. Sí. Bueno, y generalmente es como que la mejor persona que va a cuidarle a la persona que está demente es alguien de la familia, doctor, o ustedes recomiendan que traigan a alguien de afuera. Claro, generalmente que roten los cuidadores, o sea que puede venir alguien de afuera, ahí donde tenés que cuidarle al cuidador, se dice, ¿cierto? Generalmente se rota, un día está alguien, o sea, hijo, hija, se le contrata a una persona que esté de día, o sea, a la noche se quedan los hijos. Pero trae muchos conflictos, ¿cierto? Lo ideal es rotar. Parece muy sencillo, roten, pero al final, una vez yo tengo que trabajar mañana, yo no puedo. O sea, cada uno tiene su vida y su vida. Ya su núcleo familiar que está aparte, ¿cierto? Que está. O sea, ya no están viviendo con los padres. Y que no tiene nada que ver con el cariño o el amor que le pueda tener a la mamá ni nada, sino que es la vida que es así. Es difícil. Realmente es muy difícil. Qué interesante todo lo que estamos hablando. Hacemos un corte y volvemos ya.
Continuamos charlando con nuestro invitado, parte final del programa, 3 minutitos nada más. Estamos aprendiendo mucho y ustedes escribieron en redes sociales y hay consultas que le quieren hacer a nuestro entrevistado. Vamos con esta primera pregunta, por favor. Rafael de Itá quiere saber, ¿hay ejercicios o actividades que puedan ayudar a pacientes con demencia a ser menos dependientes? Bueno, los pacientes con demencia tienen que hacer actividad física, pero la actividad física, ya cuando el paciente tiene una demencia, digamos, avanzada, muy poco le va a hacer efecto, pero le va a ayudar a mantener un tono muscular, porque habíamos dicho, ¿por qué se van a internar? Por deshidratación, por caídas. Si tiene buena masa muscular, evita que haya fractura. Claro. Entonces, los ejercicios le van a ayudar generalmente para tener mayor tonicidad muscular y evitar fracturas, sobre todo, y ser un poquito más ágiles. Perfecto. Siguiente consulta, por favor. Julieta de Asunción pregunta, ¿otras enfermedades asociadas pueden acentuar los síntomas de demencia? Sí, un paciente que tiene demencia y tiene una infección pulmonar, una gripe, que ahora hay muchos cuadros gripales, por ejemplo. Sí. El paciente que tiene demencia con cuadros gripales, el paciente, digamos, no quiere comer, es como esos chiquitos que se niegan a comer, no quieren tomar líquido de por sí y toman menos. Es ahí donde hay que cuidarlos mucho porque ellos no tienen la capacidad de contarte estoy con catarro, claro. O generalmente tienen muy poca fiebre, como te había dicho, tienen cuadros confusionales. Ahí es donde el clínico tiene que saber auscultar al paciente, hacerle laboratorio, porque tienen más chance de hacer un cuadro de neumonía. Entonces, y hay que tratar de internarlo lo menos posible a esa persona. Entonces, toda enfermedad, cuadro viral o algo, le va a disparar infecciones urinarias que pueden tener, hace que empeore el cuadro. O sea, una vez que pasó ese cuadro, van a volver otra vez a su estado basal, ¿cierto? Ya, perfecto. Bueno, doctor, en estos últimos minutitos, ¿alguna recomendación para la gente, para los cuidadores, para los familiares de una persona que está con demencia? Bueno, entonces la demencia es un cuadro donde la gente empieza a olvidarse. Me olvido, dejo esto acá, me olvidé, se me perdió el celular, la llave, es normal. Entro a buscar algo, ¿qué vine a buscar? Sí. Nos pasa a todos. A todos, sí. Pero si eso es muy frecuente, muy repetitivo y el entorno familiar se da cuenta y te dice, papá, te estás olvidando muy frecuentemente. Sale la esposa y te dice, pero andás muy olvidadizo. O sea, cuando el entorno se da cuenta de que uno se olvida y eso tiene por un espacio de 6 meses, se llama deterioro cognitivo mínimo. Después del deterioro cognitivo mínimo viene la demencia. Es el paso previo, no es que va a pasar en la demencia. Entonces, el paciente que le dijeron, porque es muy difícil que el paciente vaya, me olvido, porque me olvido. Gente, el entorno es el que le está diciendo, le está haciendo recordar que se olvide. Es muy difícil que yo me recuerdo que me olvide. Entonces, consultar con el clínico que le haga las pruebas. Y si el clínico cree conveniente, ir al neurólogo para hacerle las pruebas de memoria y hacer todos los chequeos que habíamos dicho de vitamina y todo, de vitamina D12, ácido fólico, porque recordar que los diagnósticos de demencia son clínicos. No va a salir en la resonancia, porque vienen con 10 estudios de resonancia, tomografía, ahí no va a aparecer nada. Es la clínica, es lo que te cuenta, lo que uno va viendo en el paciente. Gente, un paciente que tiene a veces un vocabulario muy pobre, porque se van olvidando las palabras y tiene un vocabulario un poquito pobre. Hay otros que tienen las demencias frontotemporales tienen un vocabulario rico, pero uno puede con la clínica hacer el diagnóstico, ¿cierto? Es el examen clínico. Perfecto. Doctor, muchísimas gracias por su presencia y lo esperamos en un próximo programa. Gracias, Vivi, por la invitación y vamos a estar cuando pida. Perfecto. Nos despedimos hasta el próximo programa. No te olvides, naciste para ser feliz, no te conformes con menos. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó a Vivi Landó en el programa El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alicante.